Hola, ¿qué tal? Estamos hoy iniciando la clase número 10 del curso Conociendo al Dios Vivo. Hasta el día de hoy ha sido un viaje emocionante. Yo personalmente he aprendido mucho. Quiero agradecer a las personas que han escrito, que han comentado en los shorts, que nos animan a continuar, a seguir adelante. Gracias, 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 gracias. Que esperamos siempre cuando grabamos uno de estos videos, cuando estamos publicando shorts, que la palabra de Dios llegue a las personas que lo necesitan, que el nombre de Dios sea glorificado. Y eso es lo que buscamos. Entonces, si tú puedes compartir este video, suscribirte para que más personas puedan escucharlo, te lo agradecemos mucho. Y de nuevo, gracias por el apoyo, por la gente que se ha suscrito, por la gente que da like y comparte. Y cada vez la comunidad es más grande, ¿verdad? Entonces, estamos muy agradecidos. Hoy el tema que vamos a ver, el de la lección número 10, es Dios es eterno. Dios es eterno. Uno de los atributos más asombrosos de Dios y uno de los que muchos lo distinguen de toda su creación es que su existencia es eterna. O sea, este atributo lo separa de su creación. Él no tiene comienzo ni final. Nunca ha habido un momento en el que Él no exista. Y nunca habrá un momento en que su existencia haya cesado. Él es antes de todas las cosas y permanecerá cuando todas las cosas hayan pasado. La eternidad de Dios no significa simplemente que Él siempre ha existido y existirá durante un número infinito de años, sino que además señala que Él es sin tiempo, sin edad, existiendo siempre y nunca cambiando. Ninguna otra persona o cosa creada comparte este atributo con Él. Nosotros somos o existimos por un momento, pero Él es para siempre. Él nos hizo, pero nadie hizo a Dios. Nosotros dependemos de Él para nuestra existencia, pero Él no depende de nada ni de nadie para existir, para ser. Nuestra existencia terrenal pasa como la arena por un reloj de arena. Pero Él permanece. Él era Dios, Él es Dios y será Dios por siempre. En las Escrituras, el nombre de una persona tiene un gran significado o importancia, porque a menudo revela algo acerca de su carácter. Vamos a leer algunos versículos y vamos a ver algunos nombres o calificativos que se le da a Dios en las Escrituras con respecto a su eternidad, con respecto a su esencia. Entonces vamos a leer Éxodo 3:14. Vamos a buscarlo. Éxodo 3:14 dice: Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas: Yo soy, me ha enviado. La idea que transmite esta declaración de Dios es que la existencia es un atributo de la naturaleza misma de Dios. O sea, Dios es, Él existe. A diferencia del hombre, Dios no determina existir ni hace un esfuerzo para existir. Él simplemente es. Veamos en Isaías 40:28. Hoy es un día de muchas citas bíblicas. Isaías 40:28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Bueno, ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? Qué manera de la palabra de Dios de hablarnos acerca de este atributo de Dios que es inherente de Él. ¿Acaso no sabes que Dios es? Quien sea eterno permanece para siempre. Cuando se aplica a Dios, esta palabra no solo se refiere al futuro, sino también al pasado.
O sea, Él siempre ha sido y siempre será. Vamos a ver en Daniel 7:9. Mientras que yo observaba esto, dice Daniel, se colocaron unos tronos y tomó asiento un venerable anciano. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Su trono con sus ruedas centellaban como el fuego. En Reina Valera, de este mismo versículo, de este mismo pasaje, nos habla del anciano de días. Yo acabo de leer la versión NBI. Cuando se emplea con referencia a los hombres, la palabra anciano usualmente denota vejez, debilidad de la mente y del cuerpo, ¿verdad? Cuando se usa con referencia a Dios, denota grandeza, esplendor, el poder y la sabiduría de aquel que era antes de la misma fundación del mundo y seguirá siendo cuando el mundo ya haya pasado. O sea, cuando escuchamos el anciano, leemos el anciano o el anciano de días en otra versión, nos denota eso, mucho respeto, mucho poder, mucha gloria, mucho esplendor. Y denota de que Él es desde siempre. En Apocalipsis 1:8 también Jesús mismo se presenta de esta forma. Vamos a leer Apocalipsis 1:8. Jesucristo acá en Apocalipsis 1:8 se está presentando y dice: yo soy el alfa y la omega, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. O sea, cuando alguien nota, ¿verdad? Aquí a un ladito, cuando alguien te diga, Jesús no es Dios, hay que solo con agarrar Apocalipsis y leer el primer capítulo te vas a dar cuenta de que esa afirmación no tiene de dónde agarrarse. Jesucristo se presenta él mismo como el alfa y la omega, como el todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. O sea, no hay pierde, son atributos únicamente de Dios. Entonces Jesucristo en su esencia comparte esos mismos atributos con el Padre. No se puede negar. No se puede negar. Pero acá hablando de la eternidad, cuando dice alfa y omega, se refiere a la primera y a la última letra del alfabeto griego. O sea, el alfa es la primera letra y la omega es la última. Y comunican poderosamente que Dios es el primero y el último. En Isaías 44:6 también se da esa idea. Él es antes de todas las cosas y seguirá siendo o existiendo cuando todas las cosas hayan pasado. O sea, Dios es y Él es eterno. Y Él está, como lo hemos hablado, Dios creó esta realidad que está delimitada por materia, por espacio y por tiempo, pero Dios está fuera de este sistema que Él creó. El Creador está fuera de Él, no está limitado por el espacio y por el tiempo. Él está fuera. Es un concepto que para nosotros es difícil de entender porque el tiempo es un concepto de la mente humana. O sea, realmente el pasado no existe y el futuro tampoco, ¿verdad? Para nosotros entendemos el presente, pero para nosotros entender la realidad y no volvernos locos, darle sentido a lo que miramos transcurrir frente a nuestros ojos todo el tiempo, se crea el concepto del tiempo en nuestra mente. Pero, o sea, los físicos hoy en día es un chiste de ciencia, ¿verdad? Un chiste de físicos, que yo soy físico y no sé qué es el tiempo, ¿verdad? No sé ni qué es el tiempo. Es que no se puede decir esto es el tiempo, ¿no? Es un concepto humano. Y Dios está fuera de él. Dios es eterno. Ahora, habiendo considerado los nombres de Dios que hablan de su naturaleza eterna, consideraremos ahora algunas de las declaraciones más importantes de las Escrituras. Vamos a leer unos versículos y vamos a ver qué nos enseñan estos versículos acerca de la naturaleza eterna de Dios y su relación con su creación. Y cómo esto demuestra su grandeza. O sea, ahora vamos a comparar a Dios con su creación. Vamos a ver Job 36:26. Vamos a verlo. Tan grande es Dios que no lo conocemos. Incontable es el número de sus años. O sea, es incontable. Es eterno, no se puede medir, no es como nosotros, pues no es como su creación.
Salmo 92 también nos dice algo similar. Desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Aquí nos está diciendo de que Dios es antes de la creación y después de la creación seguirá siendo Dios. La palabra de Dios nos lo dice. Este salmo fue escrito por Moisés. El salmo, una particularidad es que el Salmo 90 se le atribuye que es el primer salmo escrito en la historia. Los salmos no fueron escritos del Salmo 1 al Salmo 150, no. El primer salmo escrito fue el Salmo 90 y fue escrito por Moisés en el Éxodo. Y el último salmo probablemente fue o el 126 o el Salmo 150. Y cualquiera de los dos que haya sido fue escrito después del exilio, del regreso de Israel del exilio de Babilonia. Aproximadamente 1000 años después de este salmo. O sea, cuando agarramos el libro de Salmos, lo tenemos acá y decimos aquí del Salmo 1 al Salmo 150, tenemos 1000 años. 1000 años de historia. Y acá en el Salmo 90, el inicio de los salmos, lo primero que se escribió sobre los salmos, fue precisamente hablando de la atemporalidad de Dios. Ya lo perdí acá. Desde antes que todo existiera, tú eres Dios. O sea, es indiscutible. Ahora, el mismo Salmo 94 nos da algo similar. Dice, 1000 años para ti son como el día de ayer que ya pasó. Son como unas cuantas horas de la noche. Para Dios el tiempo es algo muy pequeño. O sea, Él puede ver 1000 años. Como cuando adelantas un video de YouTube y le agarras el timeline y lo adelantas. Aquí está. Aquí estamos. Ok, aquí estamos viendo el diluvio. Aquí lo adelanta. Aquí estamos viendo a Isaías, ¿verdad? Aquí adelanta. Aquí está el tiempo del Mesías. Aquí está Jesús. Adelanta. Aquí está el Apocalipsis. Y todo es porque el tiempo para Dios, 1000 años son como un día. Y un día como 1000 años. Por eso cuando Jesús dice, y así termina el Apocalipsis, la Biblia termina con esta declaración. Vamos a leer. Eso no está acá, pero lo vamos a leer. Apocalipsis, en su último capítulo, las últimas palabras de Jesús en la Biblia dicen, el versículo 20 del capítulo 22 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Jesucristo diciendo, sí, yo vengo pronto. Estén atentos, vengo pronto. Pero no ha venido, ¿no? Es que han pasado mil, ¿qué? Desde que se escribieron esas palabras, 1900 años. Pero eso es como 2 días para el Señor, o menos, unas cuantas horas. El tiempo para Dios es nada, porque Él es eterno. Eterno. Es como para nosotros que vivimos 60, 70 años, 80 años. 5 minutos para nosotros son rapidísimo. Así es para Dios 1000 años, es un segundo. ¿Ya? Porque Él es eterno. Dios es eterno sin comienzo ni final. Ahora, vamos a ver cuáles son las implicaciones de su eternidad para toda la creación y especialmente para el pueblo de Dios. ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos acerca de esto? O sea, que ahora vamos a ver qué tiene que ver el hecho de que Él sea eterno con su pueblo. ¿Qué relación tiene? Vamos a ver Jeremías 10:10. Pero el Señor es el Dios verdadero, el Dios viviente, el Rey eterno. Cuando se enoja, tiembla la tierra. Las naciones no pueden soportar su ira. Acá nos está diciendo de que el Señor es el Dios verdadero, el Dios viviente y el Rey eterno. O sea, no solo nos está diciendo de que Él está vivo, de que Él es el único verdadero y que Él es eterno. Pero ¿qué dice? Que cuando se enoja la tierra tiembla. Y las naciones no pueden soportar su ira. O sea, Él es todopoderoso, Él es grande, no hay comparación. Pero nos da acá la idea de que Él es eterno. Y con su pueblo, o sea, nosotros, este versículo lo que nos dice es de que el pueblo teme. Debe sentir un temor, un temblor reverente.
En el Salmo 2 podemos ver, el Salmo 2 nos describe al Mesías y nos habla de cómo el Mesías va a regir las naciones con vara de hierro y con fuerza y con poder y al Señor hay que temerle. Pero el Salmo 2 termina diciendo, y bienaventurados los que en Él se refugien. O sea, es que nuestro Dios es increíble, por eso les digo esta dualidad. Señor, hay que temerle, pero a los que le temen, Él los protege y Él los cuida. O sea, nuestro Señor es así, nuestro Dios es amor y es fuego consumidor, ¿ya? Pero Él está con su pueblo. Ahora, Salmos 45:9 nos habla también de la relación de su eternidad con su pueblo. Salmos 45:6, perdón. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre, y el cetro de tu reino es cetro de justicia. Entonces, el reino de Dios, Jesucristo vino a predicar el reino. El reino ha venido el reino de Dios. El reino de Dios se acerca y el reino de Dios ya está aquí. El reino de Dios ustedes no podrán ver, ahí está el reino de Dios, ahí está. No, verdaderamente les digo, el reino de Dios ya vino. El reino de Dios es para siempre, es eterno. Y nosotros que queremos servir al Señor, que creemos en Él, que lo esperamos, que lo buscamos, ponemos en Él nuestra esperanza, somos parte de ese reino que es para siempre. Entonces eso tiene que ver con relación a su reino. Hay reyes, por ejemplo, a veces, muy de vez en cuando, hay un buen rey en la tierra. Hay algún país, ¿verdad?, que tiene un buen presidente. Y wow, al fin un buen presidente le toca a este país. Y qué bueno, empieza a hacer cambios, empieza a hacer buenas cosas, empieza a haber una diferencia y qué alegría. Pero ¿qué pasa? Termina su tiempo. Termina y viene otro. Y el otro generalmente viene a arruinar todo lo que hizo el primero, ¿verdad? Y terminan 4 años después, terminan peor de como estaban 8 años antes. ¿Por qué? Porque así es el ser humano, es pasajero. O tal vez algún rey empieza, ¿verdad? Empieza a hacer buenas cosas, empieza a hacer justicia, ¿y qué pasa? Lo matan. ¿Por qué? Porque se metió con poderosos, con malos, se metió en los negocios que no debía, a arruinarle el negocio a corruptos. Entonces, ¿qué se ganó? Que lo mataron. ¿Cuántas veces no hemos visto algo así? Entonces, cuando había esperanza de un reino, de una diferencia, se cae. Pero el reino de nuestro Dios no es así. El reino de nuestro Dios es para siempre, porque Él es eterno, porque Él es inmortal. De hecho, así termina el estudio de hoy, viendo la inmortalidad de Dios en Timoteo, pero podemos confiar que el reino de Dios no es algo que va a ser efímero, algo que termina y ya pasó, lástima. No, es eterno. Vamos a ver Isaías 40 del 6 al 8. Isaías. Dice, una voz dice, proclama. ¿Y qué voy a proclamar? Respondo yo, a Isaías. Que todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita. Porque el aliento del Señor sopla sobre ellas. Sin duda el pueblo es hierba. La hierba se seca y la flor se marchita. Pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Jesucristo dijo, el mundo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre y se cumple. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que el pueblo es pasajero, que nosotros no somos eternos. Nosotros no somos dioses, como a veces te dicen, no, si tú eres hijo de Dios, eres un diosecito. No, es que no, eso es otra cosa. Dios es Dios, Él es eterno, el Rey que vive para siempre. El pueblo no, el pueblo es como la hierba, que un día está y al otro no. Por eso hay que ser humilde. Porque un día estás y al otro no. Un día sos bello y al otro ya no. Un día haces las cosas bien, otro día lo arruinas todo. Pero Dios no, Él es eterno. Vamos a ver Deuteronomio 33:27 y a ver qué nos dicen respecto a la salvación. El Dios sempiterno es tu refugio. Por siempre te sostiene entre sus brazos.
expulsará de tu presencia al enemigo y te ordenará que lo destruyas. O sea, el Dios sempiterno es tu refugio. Él te cubre, Él te protege y dice, por siempre te sostiene entre sus brazos. La protección de Dios es así. La protección de Dios es así. Y la salvación que Dios nos ofrece también es así. Él nos ofrece la vida eterna. No nos ofrece la vida después de esta, pero que todavía está así en veremos. No. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entra al gozo de tu Señor. O sea, Él nos está diciendo que por siempre Él nos protegerá. Por siempre. La palabra refugio se refiere a un lugar seguro o escondite para su pueblo. La referencia a que los brazos de Dios están debajo denota sostén y la fuerza que le da a su pueblo. Jesucristo dijo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. O sea, yo soy el árbol y ustedes las ramas. Pues, ustedes se mantienen pegados a mí. No se preocupen, van a tener vida, van a dar fruto. Pero separados de mí, nada pueden hacer. Nada. Entonces, ese sostén que Dios nos da es para siempre. Ahora vamos a ver Salmos 48, 14. Este Dios es nuestro Dios eterno. Él nos guiará para siempre. O sea, el Señor guía a su pueblo. El Señor guía a su pueblo. Y va a haber algún momento en que los va a dejar huérfanos, los va a dejar sin saber a dónde ir. No, Él los guía para siempre. Siempre va a ser su guía. Salmo 102 nos amplía esta idea. Salmo 102, 25 y 28. Dice, en el principio tú afirmaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se desgastarán como un vestido y como ropa los cambiarás y los dejarás de lado. Pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. Los hijos de tus siervos se establecerán y sus descendientes habitarán en tu presencia. O sea, aquí nos está diciendo el carácter eterno de Dios. Él es, todo va a pasar, pero Él no. Pero acá nos habla también de su pueblo, que dice que los hijos de tus siervos se establecerán y sus descendientes habitarán en tu presencia. O sea, siempre Él promete que su presencia va a estar con su pueblo o su pueblo va a estar en su presencia. Es lo que Él nos promete. Aquí hace un contraste entre la creación, los cielos y la tierra, y el cuidado de Dios por su pueblo. O sea, la tierra es pasajera, pero el cuidado de Dios por su pueblo es eterno. El cuidado de Dios por su pueblo, aunque esta tierra pase y termine, Dios seguirá cuidando de su pueblo. Qué increíble promesa. O sea, no nos ponemos a pensar en eso a menos que nos pongamos a estudiar versículo a versículo acerca de del carácter de Dios y de sus atributos. Ahora vamos a ver Isaías 26. Dice, al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es la roca eterna, roca con R mayúscula. O sea, nuestro Señor es Jesucristo. Pero miren qué tranquilidad, qué paz nos da el decir de que al de carácter firme, o sea, al que se mantiene firme en la fe, lo guardarás en paz. ¿Por qué? Porque confía en Dios. ¿Sí? Jesucristo dice en Apocalipsis, o sea, al tibio lo vomitaré de mi boca. Pero acá dice al que es de carácter firme, estará en paz. Y dice, confíen en Él para siempre, porque Él es una roca eterna, no es una roca pasajera. Sí, la roca está firme, pero un ratito. No, para siempre. Es que poner nuestra confianza en Dios, poner nuestra fe en Dios, es la mejor decisión que puedes hacer en tu vida, porque es una decisión eterna. Es para siempre. Para siempre. No se pueden contar los miles y miles de años que vas a gozar de los beneficios de esa decisión, de poner tu confianza en la roca eterna. Quizás hay otras rocas por ahí, pasajeras,
piedrecitas, ¿verdad? Que vienen y se agarran. Ahí está pasajero, aquí me siento seguro, pero eso se lo lleva el agua, se lo lleva el viento. Solo hay una roca eterna. Y los que confían en ella están tranquilos, están en paz. Cuando una persona muere, que tiene su fe en el Señor, muere hasta con una sonrisa. Porque sabe de que lo mejor está por venir, pues. Entonces hay que tener la paz en el Señor, la paz. Mateo 28:20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he enseñado a ustedes, todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. O sea, el Señor nos aseguró que iba a estar con su pueblo hasta el fin del mundo. Y después, porque hemos visto que es para siempre, pues cuando este mundo pase, también Él tendrá cuidado de su pueblo. Pero acá el Señor Jesucristo nos dice esto: tranquilos, tranquilos. O sea, en el mundo tendrán aflicción, pero yo he vencido al mundo. Tranquilos, hagan discípulos, enséñenles a obedecer lo que yo les he mandado y confíen que yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, hasta el fin. Ahora, ¿cuál debería de ser nuestra respuesta? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta a esta verdad de que Dios es eterno y Él nos cuida para siempre? ¿Cuál debería ser nuestra actitud y cómo deberíamos de vivir delante de Él? O sea, ok, ya vimos todo esto, ¿y yo qué? ¿Sí? ¿Y yo qué? ¿Y ahora qué? Vamos a ver, Primera de Crónicas 16:36. Dice: bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde siempre y para siempre. Y todo el pueblo respondió amén y alabó al Señor. O sea, esto es cuando nosotros estudiamos la eternidad de Dios, la grandeza de Dios, la primera respuesta que tiene que salir de su pueblo es alabanza. Alabanza a ese Dios eterno, ese Dios que es sublime, ese Dios que ha prometido cuidarnos siempre. Entonces lo alabamos, damos acción de gracias. La alabanza debe de salir de nosotros espontáneamente. Eso es lo que debe producir cuando estudiamos y conocemos más a nuestro Dios. Ahora, Daniel 4:34. Pasado este tiempo, yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Volvió en sí. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Nabucodonosor había estado fuera de sí. Dice la Biblia que había estado viviendo como una bestia del campo. El Señor le había vuelto su entendimiento, se lo había reducido. ¿Por qué? Porque él no quería reconocer que este era el Dios verdadero, el único. Entonces Dios lo mandó a vivir como las bestias del campo, hasta que reconociera que Dios es el Señor. Entonces ahí caemos a este versículo. Cuando dice: pasado este tiempo, yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo, recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. O sea, ahí se dio cuenta, no, es que Dios es el único y Él es eterno y Él vive para siempre, pero Él entró en sí. Muchas veces podemos vivir pensando de que nosotros somos nuestro propio Dios, de que Dios no existe, de que la ciencia, de que la evolución y cualquier otro montón de tonterías que nos hayan hecho creer y que Dios no existe, que es un cuento de hadas. Pero llega un momento en el que, por misericordia de Dios, entras en ti mismo, vuelves en sí y dices: no puede ser, ¿no? Si la evidencia es abrumadora de que hay un creador, no, voy a alabar al Altísimo, al que vive para siempre. Entonces así debe de ser nuestra reacción a esta verdad de que Dios es, siempre ha sido y siempre será y es eterno. Ahora, 1 Timoteo 1:17, con esto vamos a terminar. Nos dice, nos enmarca todo lo que
lo que hemos visto acerca de muchos atributos de Dios y lo que hemos visto de la eternidad de Dios el día de hoy. Dice, 1 Timoteo 1:17, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todo el honor, toda la gloria al único Dios, al único Rey eterno, por los siglos de los siglos. Así debe de ser nuestra respuesta como pueblo de Dios, como criaturas de Él. Darle toda la gloria, todo el honor, siempre a Él. Mira, como cristianos, cuando nos metemos en su palabra, cuando llenamos nuestro corazón de su palabra, es la promesa de Dios de que esa palabra producirá fruto en nuestra vida. Empezaremos a ver cambios, que no es por nuestras propias fuerzas, es por lo que la palabra de Dios, por lo que Dios está haciendo, lo que su Espíritu Santo está haciendo en nosotros, nos santifica. Pero siempre debemos reconocer, darnos cuenta de que cuando pasa ese fruto no lo produjimos nosotros. Ese fruto es producto de Dios, de su palabra, de su Espíritu Santo. Entonces siempre debemos tener en mente que nuestra respuesta es dar alabanza, gloria a Dios para siempre. No querer quedarnos con un poquito de esa gloria. Es que empecé a dar estos frutos, cosas en mi vida cambiaron. Es que la verdad es que cuando yo tomo una decisión de hacerlo en serio, yo de verdad, yo soy responsable y yo me tomo las cosas en serio. Entonces no te querrás quedar ni con un poquito de la gloria. Primero no podés quedarte con un poco de la gloria de Dios, no. Todo el mundo sabe que si no fuera por Dios no darías nada de fruto. Y cuando dejamos de darle la gloria a Dios, entonces Dios dice, ok, bueno, dale vos pues, dale vos por tus fuerzas, vamos a ver cómo te va. Y ahí vamos a enterrar la cara, y de ahí regresamos como chicho arrepentido. No, llenémonos de su palabra, daremos fruto, pero nuestra respuesta debe ser darle gloria a Dios por ese fruto, para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, porque Él es eterno. Entonces, así concluimos este estudio. Por supuesto, mira cuántos versículos leímos, un par ahí que no me metí a leer, porque ya está suficientemente largo, pero mira cuánto hemos estudiado. Y si te diste cuenta acá en estos varios versículos que leímos, pudimos también ver otros atributos de Dios, de que Él es perfecto, de que Él es grande, de que Él es todopoderoso, de que Él todo lo sabe, etcétera. O sea, pudimos ver otros atributos de Dios ahí que no habíamos leído antes, porque toda la Biblia nos habla del conocimiento de Dios. Cuando tú te pones a estudiar la Escritura con la idea de, ok, voy a conocer a Dios. ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Hay una infinidad de riqueza acerca de lo que Dios dice de sí mismo. La gente dice, pero ¿por qué? Si Dios existe, ¿por qué no se muestra? Pero es que aquí está descrito. Él ya se ha mostrado y se muestra todos los días. Pero a nosotros no nos interesa. No, Dios no me interesa, no tengo tiempo. Pero aquí está una incalculable, interminable riqueza. Y por supuesto no vimos todo lo que hay que ver acerca de la eternidad de Dios, solo para darnos esta idea. Entonces vamos a concluir acá en esta clase número 10. Gracias por estudiar hasta acá el video, por verlo. Estúdialo en tu casa. Igual recuerda que este estudio nosotros te lo podemos compartir en PDF completo, ¿verdad? Completo para que tú lo puedas avanzar, hacer en tu casa, compartir con otros. Es así, ¿verdad? Este estudio no es nuestro. Este es un estudio que nosotros tomamos de otro lado que nos ha servido mucho. Y acá lo estamos compartiendo también. Pero solo si lo pides en el comentario, ahí te ponemos el link para que tú lo puedas descargar. Entonces, gracias por tu atención, por tu like, por tu suscribirte. Y esperamos que puedas seguir estudiando con nosotros en los próximos videos. Entonces, que Dios te bendiga.